¿Alguna pregunta que tengan o algún detalle? No, de mi parte todo claro, licenciado. Bueno, entonces vamos a continuar. Creo que aquí habíamos definido que era la oblicua, ¿verdad? Y les dije que íbamos a trabajar una especie de flujo que me permite a mí encontrarla, ¿verdad? Cuando la andamos buscando. Entonces, que en 110 habíamos aprendido un detalle, que habíamos aprendido que cuando al dividir, por ejemplo, los polinomios, si la diferencia era de un grado entre uno y el otro, obviamente numerador entre denominador, ¿verdad? Entonces, teníamos nosotros que había una oblicua. Entonces, vamos a justificar ese detalle. Lo primero que hacemos es lo siguiente, miren. Tenemos, ojo, ¿verdad? Vamos a buscar una asíntota oblicua derecha y una asíntota oblicua izquierda, ¿verdad? El detalle es que dependiendo del lado que nosotros andemos buscando, estamos hablando de hacia el más infinito o menos infinito, ¿va? Sí. Entonces, tenemos lo siguiente. Por ejemplo, ¿verdad? Lo primero que buscamos es el límite cuando x va a infinito. Entonces decimos, límite cuando x tiende a infinito de la función. Aquí tenemos dos opciones, ¿verdad? Aquí nos da el valor L. Por ejemplo, si el valor de L es un número, hay dos detalles. Entonces, si aquí nos da un número, concluimos asíntota horizontal derecha y igual a L. Si el valor de L es un infinito, entonces procedemos a evaluar este otro límite, miren. F de X sobre X. Aquí, por ejemplo, tenemos un M1, un M1, un M1. Entonces, este M1 tiene prácticamente ideas similares. Entonces, miren. Solo que aquí sucede lo contrario. Aquí decimos, lo siguiente, miren. Si esto es infinito, M1 igual a infinito, entonces concluimos asíntota oblicua derecha no hay. ¿Y qué sucede cuando M1 es un número real? Entonces procedemos a evaluar este segundo límite. X tiende a infinito, f de x menos M1x. Entonces aquí vamos a tener un B1. La misma idea. Decimos, si este B1 es infinito, concluimos asíntota oblicua derecha no hay. Pero cuando este B1 es un número real, tenemos asíntota oblicua derecha y igual a M1X más B1. ¿Me siguen la idea? Sí, todo claro.
Entonces el detalle es que aquí estoy haciendo la tendencia hacia el más infinito y si nosotros hacemos tender exactamente todo esto, solo que al menos infinito, vamos a cambiar la asíntota oblicua derecha por asíntota oblicua izquierda. Entonces, vamos a colocar como observación aquí. Si cambiamos x cuando tiende a más infinito por x tendiendo a menos infinito, nuestras conclusiones son a la izquierda. Es decir, aquí en vez de hablar de asíntota horizontal derecha, al hacer tender esto a menos infinito, diríamos asíntota horizontal izquierda. Aquí no habría asíntota oblicua izquierda. Si esto es un número real, entonces aquí tendríamos parte de la asíntota. Entonces aquí sería asíntota oblicua izquierda y en esta última parte asíntota oblicua izquierda. Obviamente no van a caer los mismos valores, ¿verdad? Sino que tendríamos valores distintos. O sea que voy a tratar de hacer las modificaciones necesarias para que tengamos el proceso igual. Entonces los cambios serían aquí, aquí, entonces esto es menos infinito, si es un número real, asíntota horizontal izquierda. Menos infinito, aquí puede dar infinito, no importa, aquí sería M1, M2, voy a cambiar este a M2, aquí este abajo también, M2, entonces si M2 es infinito, asíntota oblicua izquierda no hay, menos infinito, aquí se le restaría el M2, X, y sería un B2, si B2 es infinito, asíntota oblicua izquierda no hay, y si B2 es un número real, asíntota oblicua izquierda, Y igual M2 X más B2. ¿Listo? Lick, no se le escucha. ¿Me escuchan o no me escuchan? Se le escucha bien bajito, Lick. Serio. ¿Y ahí? ¿Me escuchan o no me escuchan, niños? Permítanme, micrófono. Supuestamente está bien conectado. ¿Y ahora me escuchan? ¿O igual se escucha abajo? Oye, escucha bien, Lick. ¿Se escucha bien? Sí, Ahí sí. Ok. A ver, ¿qué será? Sí me captaron más o menos la idea de cómo funciona esto, el proceso. sí. Sí. Entonces, eso cuando tenemos asíntotas oblicuas.
Aquí no importa el tipo de función. Si notan, estoy hablando de una función f de x. Esto en 110 nosotros lo trabajábamos con funciones racionales de polinomios. Pero no hacíamos todo este detalle, ¿verdad? Porque obviamente no teníamos las herramientas necesarias, sino que una consecuencia del trabajo que se hace en 110 eh, se deriva de esta parte, de este proceso. O sea que Sí, Lick. Sí, sí, cheque. voy a revisar. Creo que en el grupo les compartí el examen del periodo pasado, ¿verdad? Vamos a ver, creo que ahí nos pedían calcular asíntotas en uno. Ah, sí, ahí hay uno. Ah, pero no hemos definido las asíntotas verticales. Entonces, vamos a revisar ese detalle. Unión formal de límite. Continuidad, esto lo miramos luego. Aquí. Entonces, funciones racionales, asíntota horizontal, ya lo hemos definido, asíntotas oblicuos es lo que venía después. Esto de aquí. Ya tenemos la idea de las asíntotas oblicuas. Es que para poder trabajar el del examen, que necesitamos conocer un poquito sobre las verticales. Entonces, voy a recordar que tanto habíamos revisado de límites infinitos. Eso eran límites al infinito, límites infinitos. Ajá. Entonces ahora vamos a revisar los otros límites, que son los límites infinitos. Son estos. Los límites infinitos son aquellos cuyos resultados nos daba infinito. ¿Recuerdan ese detalle, verdad? Que les había mencionado la diferencia. Que aquí teníamos límites infinitos y límites al infinito. Que con esto buscábamos asíntotas horizontales u oblicuas y con estos vamos a buscar las otras asíntotas que nos hacen falta, que son las asíntotas verticales. Entonces definimos aquí, por ejemplo, el resultado, ¿verdad? De estos gira en torno a los límites laterales. Entonces la idea intuitiva de este detalle viene a continuación. Aquí tenemos la definición formal de límites infinitos. Te voy a traer esto ya, el título. Los límites infinitos. Definición formal. Y se fijan, la idea es que el valor de la tendencia de la función o el comportamiento de la función sea hacia el más o hacia el menos infinito. Esto se puede dar sin importar a quién esté tendiendo, ya sea un límite bilateral, un límite lateral o un límite al infinito. Y aquí me da infinito, ¿verdad? Entonces dice
Decimos que f tiende a infinito cuando x se aproxima a x sub 0 y escribimos límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x igual a infinito si para todo epsilon, bueno, si para todo número real positivo b existe un correspondiente delta mayor que 0, tal que para toda x, 0 menor que x menos x sub 0 menor que delta implica f de x mayor que b. Luego, decimos que f de x tiende a menos infinito cuando x se aproxima a x sub 0 y escribimos límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x igual a menos infinito. Si para todo número real negativo menos b existe un correspondiente delta mayor que 0, tal que para toda x, 0 menor que x menos x sub 0 menor que delta implica esta desigualdad. Entonces aquí tenemos la definición de los límites infinitos. Aquí mencionan que las definiciones precisas de límites laterales infinitos en x sub 0 son análogas y establecen en los ejercicios. Aquí solamente es solo para tener la noción nada más de la definición formal. ¿Qué más? De estos límites, por ejemplo, aparecen las asíntotas verticales. Aquí decimos, una recta x igual a es asíntota vertical de la gráfica de una función y igual a f de x si cuando x tiende a por derecha o por izquierda, eso me da un infinito. Ya sea más o menos infinito, no importa. Con uno de los dos que se cumpla, ya estamos hablando de una asíntota vertical. Check. Sí, cheque. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que lo que nos resta solo es conocer los comportamientos. En la parte de los términos dominantes, creo que esto lo vamos a entender mejor con las asíntotas. Sí. Entonces, ahora te voy a mostrar unas reglas que nos van a permitir calcular dichos límites. O sea, todo esto, ¿verdad? Entonces, todo eso se deriva de dos funciones. Las voy a graficar. Que es f de x igual a 1 entre x de este gráfico vamos a sacar un par de ideas para poder hacer las conclusiones generales. Y tenemos el otro gráfico, que es cuando hay un menos aquí. Entonces, información. ¿Qué información podemos extraer de este gráfico? Entonces, ustedes me van a ayudar a calcular estos límites, solo viendo el gráfico. Por ejemplo, límite cuando x tiende a más infinito de 1 entre x, límite cuando x tiende a menos infinito de 1 entre x, límite
cuando x tiende a 0, a la derecha de 1 entre x, límite cuando x tiende a 0 por izquierda de 1 entre x. De estos mismos, también me van a ayudar a calcular para la otra función. Para esta. La diferencia, pues, es un signo. Menos, menos, menos y menos. Me gustaría que analicen un segundo este detalle. Permítanme, me voy a levantar un momentito, niños. Vayan calculando estos valores, por favor. ¿Me escuchan? Jovencitos. Sí, Lick. Sí, Sí. listo. Ajá. ¿A qué tiende, según el gráfico, el límite cuando x va a más infinito? Según el primer gráfico, este. Estoy aquí. A A cero. cero. A 0, pero 0 por derecha o Por por derecha. izquierda. Por Correcto. derecha. 0 por derecha. Vamos a ver este, menos infinito. ¿A qué tiende? 0 por izquierda. 0 por izquierda. A fin de cuentas es 0, pero este 0 tiene lado. Ahora, analicemos este. 0 a la derecha de 1 entre x. Más Más infinito. infinito. Más infinito, correcto. 0 por izquierda de 1 entre x. Menos Más infinito. infinito. Menos infinito. Si observan, aquí tenemos asíntota horizontal, ¿verdad? Y igual 0. Y aquí tenemos asíntota vertical, x igual a 0. ¿Sí? Con esta. ¿A qué tiende esto de aquí? Más infinito. 0 por izquierda. 0 por izquierda. ¿Y este? Al menos Cero por infinito. derecha. 0 por 0 por derecha. derecha.
Aquí, 0 a la derecha ahora. Menos infinito. Menos infinito. Y esta última, Más infinito. Más infinito. más infinito. Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? De mi parte todo claro. Ajá. Ahora, ¿qué cosas podemos concluir nosotros de estos últimos 8 resultados? Vamos a establecerlo como regla. Y por ejemplo, vamos a analizarlo de la siguiente manera. Número 1. Si el límite cuando x tiende a A, no importa quién sea A puede ser un bilateral, como en este caso, un lateral o un infinito, no importa. De f de x, y esto me va a dar un número real L. Aquí en R, sin restricción alguna, y límite cuando x tiende a A de g de x, esto me va a dar más o menos infinito, no importa, un infinito. Entonces, tenemos nosotros que límite cuando x tiende a A de f de x entre g de x, ¿qué nos da? Según lo que tenemos arriba, un número Cero. sobre un cero. ¿Vamos? Estamos. Ahí, sin importar el valor de la tendencia, nosotros concluimos que hay un cero por ahí. Ahora, número 2, nuestra segunda conclusión. Nuestra segunda conclusión va a ser un infinito. ¿Cuándo vamos a lograr tener un infinito positivo? Entonces, 2 sea límite cuando x tiende a de f de x, y esto nos da un número L que pertenece a los reales positivos, y límite cuando x tiende a de g de x, y esto nos queda un 0 por derecha. O si tenemos límite cuando x tiende a de f de x, y esto nos da un número real negativo, y límite cuando x tiende a de g de x, y esto nos queda 0 por izquierda. Ojo, ¿verdad? Es esta combinación o esta combinación. Entonces, límite cuando x tiende a de f de x entre g de x, esto siempre nos queda más infinito, porque aquí se obedece la ley de los signos. ¿Listo? ¿Estamos bien? Estamos bien, Liz. Muy bien. 3. En 3 lo que cambia es el orden, ¿verdad? Más que todo. Decimos, x tiende a A, aquí tenemos un positivo y ser negativo. O
tenemos un real negativo y este es un 0 por derecha. Entonces la tendencia va a ser menos infinito. Entonces recordemos, un número cualquiera, sin importar qué número es, sobre un infinito, eso siempre me da 0. Un número real, recuerden, aquí no está el 0, porque si este es 0 y este es 0 es forma indeterminada. Entonces, un número real positivo entre 0 por derecha o un número real negativo entre 0 por izquierda, miren, más entre más, menos entre menos, siempre me da positivo. En este caso va a ser un infinito. Luego, si el comportamiento es número positivo entre 0 por izquierda o número negativo entre 0 por derecha, menos infinito. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Lick, todo bien. Y lo que me salté, que estaba al final del libro de la parte dominante, hace referencia a lo siguiente. Supongamos nosotros que tenemos, por decir algo, límite cuando x tiende, aquí sí es al más o al menos infinito, uno de los dos, de la suma de dos funciones. Suma o diferencia, da igual. Entonces, hablamos de la parte dominante de una función cuando esta es la que nos da el valor del límite o el comportamiento del límite. Me refiero a comportamiento porque no necesariamente esto es un número, ¿verdad? Puede ser un infinito. Entonces, decimos f es la parte dominante si el límite bajo la misma tendencia de la función f de x también me da lo que corresponde, ya sea L o un número. A esto se refieren con la parte dominante. Esto digamos que es la idea principal de la parte dominante. Un ejemplo particular de esa parte dominante, que ya nosotros lo revisamos en 110, por ejemplo, cuando ustedes tenían la división, decían, límite cuando x tiende al más o al menos infinito de una función, creo que tenían f de x entre g de x. Son polinomios. La diferencia de estos dos es de más de 2. Bueno, de más de 1 en todo caso. Entonces, ustedes hacían división larga y hablaban de cociente más residuo sobre divisor. En el infinito, esto se comportaba como 0. Y el valor de Q de X era el valor correspondiente al límite. Entonces, esto tendía a L. Entonces, esto o a eso le decíamos la parte dominante. O sea que para valores grandes o valores pequeños de la función, quien le daba el comportamiento era este. Un ejemplo, creo que ya lo habíamos discutido, era cuando trabajaban con esta función, por decir algo, miren. Por ejemplo, x al cuadrado aquí. No, x al cubo. Uy, x al cubo, miren. Más 2. Pero x, tal vez, para que se mire más bonito, creo que aquí x a la 4, x al cuadrado. Menos 1. Uy, se fue donde no era. Menos 1. Ahora quiero que vean algo. Cuando ustedes hacen división larga de estos dos, ¿qué les queda?
Hagan la división larga de esto. Solo me dan el cociente. Lo que solo es x cuadrado. Sí, porque es x cuadrado. X cuadrado entre x cuadrado sobre, o sea, al hacer la división larga de este queda, ya les digo, con esa función que les acabo de escribir ahí. No, más 2, ¿verdad? Puse arriba. Ahí. Ah, entonces falta uno. Sería x cuadrado más uno. Sí. Vamos a ver. Más uno. Sí. Esa es la parte dominante. Aquí. Y sería x a la 4 menos uno más 3 x a la 4 más 3. Miren. Entonces, con la parte dominante hacen referencia a esto, miren. Que el comportamiento de la función f es el de x cuadrado más uno. Y si observan aquí el gráfico, a eso hacen referencia, que para valores grandes o para valores pequeños, miren, es la función que tengo graficada en azul. Entonces ese es el comportamiento de la función. Obviamente es una aproximación, miren. Si notan, no está la igualdad. Miren, ahí lo pueden ver. Entonces voy a graficar esto o lo voy a dejar aquí punteado. A eso se refieren con la parte dominante. ¿Sí me captan la idea? Jóvenes. Sí, listo. Entonces, a esto le dicen la parte dominante, que sería como un ejemplo, nada más no hay algo así tan formal de este detalle. ¿Qué otro detalle tenemos por acá? Ya las asíntotas. Creo que podríamos comenzar con el problema del examen, solo para tener una idea. En el examen el periodo pasado nos preguntaban, a ver,
La función que nos daban era esta. Dice determinar todas las asíntotas de la gráfica de la función. Determinar todas las asíntotas de la gráfica de la función. Entonces tenemos x cuadrado más 1 entre 2x cuadrado más 1 menos x. Menos 1, menos x menos 1 más 1 sobre raíz de x. Miren, siempre que nosotros tenemos o queremos calcular como una aplicación de este tipo de límites que les habíamos llamado límites al infinito o límites que involucraban un infinito, es el cálculo de las asíntotas. Luego nos vamos a centrar en trabajar ejercicios un poquito más complicados de ambas tendencias, ¿verdad? Entonces, lo primero que hacemos cuando queremos calcular todas las asíntotas de la gráfica de una función es estimar el dominio. ¿Cuál es el dominio para esta función? Uno. El dominio. ¿Quién recuerda cuál es el dominio para esta función? De 0 a más infinito menos 2. Menos 2. ¿Por qué menos 2? Vamos a ver, Uno sería. qué elementos importantes tendríamos que tomar en cuenta para calcular el dominio? En primera, ¿verdad? Este valor de aquí, que esto es una raíz cuadrada. Nosotros sabemos que la raíz cuadrada es válida para todo x mayor o igual que 0, ¿sí? El detalle es que este está en el denominador. Entonces, 0 no estaría admitido en el dominio. Esa es una observación. Y luego lo otro que tendríamos que tomar en cuenta es que en este caso, que es la división de dos polinomios, tenemos que sacar todos los valores que anulan este denominador. ¿Qué valores anulan este denominador? 1. Solo uno. ¿Estos para qué valores se cumplen? Calcúlenlos. ¿Qué valor anula ese denominador? Díganme los valores de x por el cual ese denominador es 0. Esto sería cierto para x igual a 1 y, o mejor dicho, Un medio. para x igual a menos un medio. ¿Sí? Es en primera. Para la función 1 sobre raíz de x, nosotros sabemos que los valores posibles para esta son todos los x mayores que 0. Entonces, a este conjunto le vamos a extraer estos valores de acá. Eso implicaría que el dominio para nuestra función va a ser igual de 0 a más infinito, sacando 1 y menos un medio.
Realmente el único valor que está dentro del conjunto inicial es 1. Entonces, el dominio sería de 0 a 1 unido de 1 más infinito. Entonces, este es el dominio de la función. Eso ustedes, yo esperaría que lo tengan claro de 110. Si no, de igual manera, cuando vayamos calculando dominios, ustedes me van consultando para ir reforzando si es que hay alguna duda. ¿Todos me captaron la idea de cómo calcular ese dominio? Ahora, para este dominio tenemos que tomar en cuenta que de aquí mismo nosotros extraemos el comportamiento de las asíntotas. Por ejemplo, vamos a calcular límite cuando x tiende a 1 a la derecha de la función, que es x cuadrado más 1 entre x menos 1, 2x más 1, más 1 sobre la raíz de x. Entonces recordemos, esto es 2, esto es 3, esto es 0 a la derecha y este nos da 1. Entonces, 2/3 entre 0 a la derecha, ¿a qué tiende? Según las reglas que les di, un número positivo entre 0 a la derecha es Más infinito. Positivo infinito. positivo infinito, ¿verdad? Ojo, aquí está el más 1, pero positivo infinito más un número sigue siendo positivo infinito. Si hacemos la misma evaluación porque el dominio nos lo permite, tenemos límite cuando x tiende a 1 por izquierda de x cuadrado más 1 entre x menos 1, 2x más 1, más 1 sobre la raíz de x. Y miren, arriba es 2, este es 3 y este tiende a 0 por izquierda. Este sigue siendo 1, 2 entre, bueno, 2/3 entre menos infinito, o así, 3 por 0 por izquierda, 0 por izquierda. 2 entre 0 por izquierda, menos infinito más 1, menos infinito. De cualquiera de estos dos concluimos asíntota vertical x igual a 1. Y ahora buscamos la asíntota u horizontal u oblicua que esté hacia el más infinito. Entonces evaluamos límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado más 1 entre 2x cuadrado menos x menos 1 más 1 sobre la raíz de x. Entonces concluimos de acá. Cuando x tiende a infinito, ¿a qué tiende esto? ¿Ve? Puse infinito. ¿A qué tiende esto cuando x va a infinito? A 0. A 0, A 0. ¿correcto? Aquí, por ejemplo, en esta parte, nosotros, si observan, estamos en el caso de una función racional de igual grado. Entonces, para fines prácticos, aquí podríamos decirlo de 110. El comportamiento de este en el infinito es como la parte dominante, como son del mismo grado, ¿se va a qué número? Ujú. Esto nos va No a es dar un medio, Lick. un medio, A un correcto, medio. a un medio, con lo que sabíamos de 110, entonces sabemos que esto va a un medio. ¿Qué quiere decir? Que este límite es un medio. Miren, como el límite cuando lo evaluamos en más infinito de la función nos dio un medio, entonces concluimos, por tanto, asíntota horizontal o si colocamos derecha o solamente asíntota horizontal, es válido. Y igual a un medio. Bien, miren. Así nosotros calculamos las asíntotas para las funciones. Entonces, todo sale de calcular
bien el dominio. Si calculamos bien el dominio, entonces ya tenemos un buen camino para poder ir buscando las asíntotas. Cheque. Mañana vamos a seguir calculando estos. Ya me voy a centrar un poquito más en el cálculo de límites que tienden a infinito y que dan infinitos. Así varias combinaciones para que vayamos agarrando más experiencia. Y luego cerrar con lo que es el cálculo de asíntotas para las funciones. ¿Preguntas? Recuerden que tenemos pendientes 2 horas de clases, ¿verdad? Entonces yo me voy a organizar para que esta semana salgamos del apuro. ¿Listo? Listo. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? Bueno, entonces los veo mañana. Se cuidan. Pasen buena tarde. Gracias.